Este es el problema número 1 de la convocatoria ordinaria de Física 2 del año 2023-2024. Vamos a ver cómo se resolvía este ejercicio. Primero de todo vamos a ver qué tenemos, qué nos dice el enunciado. Tenemos este dibujo que vemos aquí abajo, ¿no? Tenemos una espira, es este cable cerrado que tenemos aquí, bien, de la cual nos dicen que no tiene ninguna corriente. La espira cuadrada no posee ninguna corriente. Bien. Y después tiene dos cables. Tenemos un cable alargado infinito aquí, ¿vale? Que es atravesado por una corriente I1, y después de manera entrante tenemos un cable, se puede pintar así, ¿vale? Que es perpendicular, que tiene una corriente entrante, una corriente que va para allá y que vale I2. Eso es lo que nos dicen, ¿vale? Y después además tenemos otro cable conductor muy largo, ¿vale? Lo que acabo de decir. Aparte nos dice que esto tiene una resistencia, esto de aquí tiene una resistencia de 10 ohmios en total, ¿vale? Es decir, su circuito equivalente puede ser algo así como esto de aquí, ¿vale? Bien, pues nos piden dos cosas. Uno, calcular el flujo magnético total que atraviesa esta espira. Perfecto. Y después, eliminando el cable conductor que tenemos aquí, ¿qué sucede si giramos esto alrededor de ese cable? ¿Vale? Manteniendo la distancia D, como se explica aquí. Vale, nos piden cuál es la fuerza electromotriz inducida y la correspondiente corriente inducida. Esta relación entre tensión, fuerza electromotriz y corriente es donde podríamos usar esa resistencia de 10 ohmios. ¿Vale? Pues bien, vamos con la solución de este ejercicio. Bien. Vale, en primer lugar vamos a resolver el apartado A. Bien, lo primero de todo es, si queremos calcular el flujo magnético total que atraviesa la espira, vemos que hay dos cables, el cable I1, el cable I2. Entonces vamos a calcular las contribuciones de ambos cables por separado y luego sumamos. Bien. Vamos a primero calcular la contribución del campo generado por el cable 1. Bien. Esto sería cálculo de la contribución del cable con corriente I1 muy bien. Bien, en este caso, ¿qué sucede? Pues a ver, ¿qué tenemos aquí? Vale, pues tenemos la espira cuadrada, me olvido del otro cable por ahora, y tenemos este cable infinito que va por aquí. Bien. Este cable que viene por aquí, ¿vale? Tiene un campo, ¿no? Este genera un campo. Sabemos que ese campo magnético es un campo que va de manera radial aquí. Es un campo que va de esta manera. Bien. Entonces, este campo, para que la corriente vaya en este sentido, pues este campo tiene que venir, ¿vale? Pues en estas direcciones. Bien. ¿Qué significa además de esto? Significa que el campo va a ser el campo que genere esto, ¿no? Aquí va a tener una intensidad. Vamos a decir que esto es B1, ¿vale? Esto es B2, ¿vale? Esto de aquí pues es B3. ¿Bien? De lo que sabemos es que este campo es de tal manera que B1 es mayor que B2 y mayor que B3, ¿vale? Porque este campo, a medida que nos alejamos para allá, es un campo que se desvanece. Bien. ¿Qué más cosas sabemos entonces? ¿Vale? Pues ahora iremos viendo. Entonces vamos a ver primero pues cómo sería ese campo magnético, ¿no? El campo magnético que genera el campo, ese cable, campo magnético, varía
según el eje vertical. ¿Vale? Que en este caso pues va a ser y, ¿no? Al final no cuesta ver que esto va a ser y esto va a ser x. ¿Bien? Y ya que el campo magnético de un cable muy largo es, y esto podríamos haberlo dicho, si no lo podemos calcular por ampere, cable muy largo, como nos dice en el enunciado que haya que calcularlo, pues podemos sacarlo directamente. Cable muy largo es B es igual a mu sub 0i 1 2 pi r, que r no deja de ser la distancia al punto, ¿vale? Es decir, si queremos calcular cuánto sería el campo magnético en este punto de aquí, ¿vale? Pues r no deja de ser esta distancia que hay aquí. Muy bien, todo esto con el vector S radial que ya hemos visto algunas veces, que lo que indica es un vector que va variando a medida pues, que el punto está en un sitio u en otro, ¿vale? Recordad que en este caso el punto, ese vector u teta en este de aquí, sería tangente siempre a la curva que describe, y aquí, en ese punto de aquí, pues igual sería tangente, ¿bien?, para allá. Bien, y concretamente en este caso, nuestra geometría, concretamente, ese vector se puede particularizar como mu sub 0i 1 2 pi r por el vector k, y j y k por el vector k. ¿Por qué pasamos de este vector de aquí a este vector de aquí? Bien, pues muy sencillo, ¿vale? Pongo la explicación en amarillo, muy sencillo, porque este vector, ¿vale?, si va por aquí, ¿vale?, cuando entra en un punto, concretamente, ¿vale?, de esto de aquí, es un vector que va a salir perpendicular para acá. Bien, y es por eso, ¿vale?, yo lo estoy pintando un poquillo mal, pero en el fondo esto es lo que nos está diciendo. Si este vector u teta lo que hace es ir girando, ¿vale?, cuando llega a un punto, ¿vale?, que atraviesa la espira, significa que en este caso no es que u teta se convierta en k, significa que u teta pues también va en este sentido de aquí, ¿vale? Visto esto desde arriba, ¿vale?, si esto lo queremos ver desde arriba, ¿vale?, desde arriba, ¿vale?, que en el fondo por desde arriba yo lo llamo desde este punto de aquí, ¿vale?, lo que tendremos es un cable y uno saliente, ¿vale?, y después pues voy a pintar el cable, la espira esta de aquí, ¿vale?, esta sería la espira. Bien, entonces, ¿qué ejes tenemos aquí? ¿Vale? Pues esta espira de aquí, esto de aquí sería el eje, esto de aquí sería el eje Y, ¿vale?, para acá sería el eje Y, es decir, en el origen tengo, esto sería el 0, ¿vale?, y después pues me voy alejando, ¿vale?, me voy alejando, y tengo este borde de aquí, ¿vale? Es decir, lo que he pintado en verde sería este punto de aquí, ¿vale?, y este lado de aquí, eso es lo que he pintado en verde, ¿vale?, ahí arriba, perdón, aquí abajo. Muy bien. ¿Qué significa esto? Pues que entonces el eje Y pues va desde el punto, ¿vale?, ya, ¿vale?, y por lo tanto, ¿vale?, sin perder pues ningún tipo de generalidad, ¿vale?, entonces X va hacia adentro, ¿vale?, y el eje K va hacia acá, ¿vale?, ese es el eje Z, que es K, ¿no? Entonces al final el campo magnético que va generando esto de aquí es un campo circular, ¿vale? Como es saliente, ¿vale?, pues significa que el campo va yendo para allá. ¿Qué sucede cuando esto toca finalmente a esta espira? ¿Vale? Pues que en este punto de aquí el vector u teta, que es este de aquí, ¿vale?, pues va hacia abajo, que es justo, ¿vale?, si tuviera otro
campo que viniera por aquí, ¿vale? Pues Uθ en este caso, en ese punto concreto que es lo que toca la espira, va paralelo al vector K. ¿Bien? Bueno, por esto es así, ¿vale? Esto siempre suele ser así, es muy habitual que este vector se convierta en un vector, ¿vale? De esta manera. Esto es súper habitual, ¿vale? Es muy habitual, ¿vale? Esto es lo más habitual. Que se convierta bien o en I, o en J, o en K, para un punto concreto del problema. Y normalmente suele ser en la espira donde queremos calcular las cosas. Vale, perfecto. Por lo tanto, tenemos una situación interesante aquí, y es, como hemos visto, ¿vale? En el planteamiento, ¿vale? En el planteamiento que tenemos aquí abajo, ¿vale? Lo que habría que haber puesto, ¿vale? Es una parte que me he saltado, disculpad. Lo que habría que haber puesto sería cálculo de campos magnéticos por la ley de Ampère. Perfecto. Bien. Después, ¿cuál es la fórmula del flujo magnético? Por supuesto que sí. Bien. Y después, pues, ¿cuál es la relación de la fuerza electromotriz? Esas tres cosas. Bien. Por eso esto de aquí antes lo hemos puesto tal cual, porque ya lo habíamos explicado aquí. Entonces, si nos fijamos en este flujo magnético, que es lo que queremos calcular, ¿vale? Volviendo a la relación del flujo magnético, ¿qué es lo que queremos calcular aquí? Del flujo magnético, lo que tenemos es que el flujo magnético será la integral en una superficie del campo magnético a través de una determinada superficie, ¿vale? ¿Qué sucede con el diferencial de S ahora? ¿Vale? En el caso concreto de nuestra espira, en nuestro caso, ¿vale? El diferencial de S siempre va a ser diferencial de X, diferencial de Y, y después va a ser, pues, el vector, ¿no? Perpendicular a la superficie, que en este caso pues es K, ¿vale? Este diferencial de X, diferencial de Y, podemos reescribirlo como ¿qué parte va a ser constante? Primero hay que mirar qué parte va a ser constante aquí. ¿Va a ser constante en las X o van a ser constantes las Y? ¿Vale? ¿Dónde varía? Pues varía en las Y, como hemos visto antes, varía en este eje de aquí. En el eje X no, porque el campo magnético es el mismo aquí, que aquí, que aquí, que aquí, que aquí, que aquí, ¿vale? Es el mismo, ¿vale? Tanto en B2. A lo largo de B2 es el mismo, a lo largo de B1 es el mismo, a lo largo de B3 es el mismo, ¿vale? Entonces en esta dirección es constante, en esta dirección varía. Al hacer eso, lo que nos damos cuenta es que esto va a ser A diferencial de I, K. ¿Bien? Esto de aquí, este diferencial de X se convierta en este A, no lo voy a explicar ahora, pero siempre surge realmente de que esto es una integral de superficie, es una integral en X y en Y. Como en X no varía y X va de 0, ¿vale? Desde 0 hasta A, pues entonces, desde D hasta D más A, y no tiene valor en X, ¿vale? Pues entonces nos queda A. Muy bien. Ya que tenemos esto, ¿vale? Ya podemos sustituir, ¿vale? Ahora operando, ya podemos sustituir. Tenemos que el flujo magnético es esa integral que hemos visto antes, B diferencial de S, el campo es mu sub 0 y 1, 2pi, ¿vale? Y por el vector K, partido de R, y aparte escalar A diferencial de I, K. Este K con este K se nos va a ir. Saco también la A, esta A de aquí que es constante, 2pi, y me queda la integral diferencial de R, diferencial de I, R. Bien, y aquí es donde voy a hacer una pausa, ¿vale? ¿Por qué? Porque la relación, como hemos visto varias veces, la relación que nos ofrece el campo magnético siempre va en función de una R, ¿vale? Esa R no tiene unas coordenadas como tal definidas, ¿no? Es una R, lo que implica es qué distancia hay entre un punto, ¿vale? Y otro punto. Esa es esa distancia. Esta distancia en R, ¿vale? Es la misma que una distancia en I.
¿vale? Porque al final si yo me muevo 3 unidades en R, como R va hacia arriba, ¿vale? Pues yo me moveré tantas unidades en I. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo sustituir ese R, llamarlo I, y no pasará absolutamente nada, ¿vale? Lo que no podré hacer es llamarlo X, eso no podré hacerlo. ¿Vale? Entonces esto será una integral en I desde, ¿vale?, desde D hasta D más A. ¿Por qué desde D hasta D más A? Porque esta distancia de aquí, esto de aquí es D, y esto de aquí es D más A. ¿Vale? Y al final la superficie que yo estoy integrando va desde este punto, que es en D, hasta este punto, que es en D más A. Genial, pues nada, haciendo esta integral, que siempre nos va a quedar de logaritmo, nos queda finalmente algo así como mu sub 0 y 1, 2 pi a, logaritmo de D más A partido de todo ello en Webers. Muy bien, pues este sería el campo, el flujo magnético, la contribución de flujo magnético generado por el cable I1. ¿Vale? Ahora nos queda ver pues cuál sería la contribución del campo magnético del cable 2. ¿Vale? Pues vamos a calcular eso, cálculo de la contribución del cable con I2. Cálculo de la contribución del cable 2 con I2. Fantástico, muy bien. Entonces, aquí suceden varias cosas. Sucede que tenemos ahora este cable de aquí. Tenemos esta espira, ¿vale? Tenemos un cable que es entrante. Bien. Ese cable genera campo magnético, ¿vale?, de esta manera. ¿Vale? En la zona más cercana a la espira va a seguir generando este campo magnético de aquí, ¿vale? Bueno, disculpa, pues la corriente es entrante. Vale, la corriente es entrante, con lo cual el campo magnético va justo en el otro sentido. Muy bien, ¿vale? Es decir, genera este campo magnético aquí. Este campo magnético jamás atraviesa la superficie blanca, jamás atraviesa esta superficie. ¿Por qué? Porque el campo magnético se genera siempre de manera paralela, por decirlo así, a la superficie. Es decir, no hay ninguna línea de campo que atraviese la espira. ¿Bien? Es decir, el cable 2, posee un campo magnético similar al del cable 1, eso no cabe duda, ¿vale? De hecho es probablemente el mismo al del cable 1. Bien, pero con una orientación completamente diferente. Diferente. Como el campo generado por este conductor por el conductor 2, ¿vale?, que es este cable, está contenido en el plano XY, ¿vale? Y esto lo sabemos porque como la corriente está en el plano Z, en el eje Z, el campo se genera en el plano XY, que es justo donde está
la espira, ¿bien? Que es el mismo, ¿vale? Que es el mismo que el de la espira. Bien, entonces lo que sucede es que el campo generado por 2 y la superficie son perpendiculares, siempre. Bien, y lo que implica es luego el campo magnético aquí es, el flujo magnético es 0. Bien, es decir, el flujo magnético inducido por ese cable es nulo. Bien. Similar al cable 1, pero con una orientación diferente. Bien, ¿qué significa esto? Pues que al final en el apartado A, ¿vale? Por lo tanto, el flujo total es igual al flujo magnético generado por el 1, al flujo magnético generado por el 2, y esto no deja de ser pues justo el del 1, que es mu sub 0 y 1, 2pi a logaritmo de D más A partido de D Webers. Muy bien, ¿vale? Esto es con respecto al apartado A. Vamos con el apartado B, que nos pregunta, ¿no? Le dicen, eliminamos el cable conductor que tiene la corriente I2 y hacemos rotar la espira alrededor del cable conductor largo que posee una corriente I1, manteniendo la distancia D. ¿Cuál es la corriente inducida? Y la fuerza electromotriz inducida. Vale, nos piden E y nos piden la corriente inducida. Vale, vamos a ver qué sucede, ¿vale? Vamos a volver a verlo ahora según este visto desde arriba que hemos hecho antes, ¿vale? Vamos a seguir viéndolo desde esta perspectiva de aquí, ¿vale? A ver qué tal. Ya veréis como ahora va a ser muy fácil, ¿vale? Si continuamos viéndolo desde arriba, ¿vale? Pues nada, vuelvo a repetir ese dibujo. ¿Vale? Tenemos esta espira de aquí. Voy a poner un poquito más lejos. Tenemos esta espira de aquí, ¿vale? Este es el cable y uno saliente. Perfecto, y esto tiene lado A. Genial. Vale, lo que nos dice es qué pasa si esta espira se coloca aquí, ¿vale? O si se coloca al otro lado, ¿vale? O si se coloca aquí, ¿vale? Siempre y cuando se cumpla que aquí hay una distancia D, 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 ¿vale? Entre una distancia D de separación. Bien, al girarlo y teniendo en cuenta que el campo magnético, ¿vale? El campo magnético que tiene esto, que es saliente, ¿vale? No deja de tener, ¿vale? Las mismas líneas de campo que hemos visto antes. ¿Vale? No sé si me va a quedar exactamente igual, pero bueno, parece que va a quedar bastante bien. ¿Vale? Es decir, al tener esto y tenemos estas corrientes aquí, ¿vale? Esto sería el campo, los campos. Bien, lo que sucede es que si por esta línea de aquí, es decir, si por esta zona, yo he calculado que entró un valor de phi m, ¿vale? Si yo me muevo en toda esta dirección, si me muevo en esta dirección circular sin aumentar el radio ni nada, las líneas de campo que me van a atravesar van a ser siempre las mismas, ¿vale? Es decir,
lo que buscamos es lo siguiente. La fuerza electromotriz que se tendría que generar es, según esta relación, ¿vale? Y la ley de Lenz, según esta relación, tendría que variar respecto del tiempo, ¿vale? Para que eso varíe respecto del tiempo, hay varias cosas que tienen que cambiar, ¿vale? Tiene que cambiar el campo magnético, ¿vale? Tendría que cambiar el campo magnético. El campo magnético realmente no varía si me muevo en esta dirección, ¿vale? En este caso no varía el campo magnético. Tendría que ser que la superficie variara, pero la superficie no varía porque al final el flujo, digamos, el tamaño de la espira es el mismo, ¿vale? Con lo cual en este caso, pues nada, esto tampoco varía. Y el ángulo que forman el campo y el vector superficie tampoco varía, porque si en este caso el campo magnético y la superficie, ¿vale? Esto es ds, ¿vale? Y esto es el campo magnético, son paralelos, lo mismo sucede en este lado de aquí. En este lado de aquí el campo magnético iría para acá, en este lado de aquí el campo magnético iría para acá, en este lado de aquí el campo magnético iría para acá, ¿vale? Pero es que el vector superficie en este caso iría hacia arriba, en este caso iría perpendicular siempre a la superficie, y en este caso para allá, perpendicular siempre a la superficie. Es decir, siempre van a ser perpendiculares, ¿vale? Siempre paralelo, siempre B va a ser paralelo, o que B va a ser perpendicular a la superficie, o que B es paralelo al vector diferencial de superficie, es lo mismo. ¿Qué significa entonces que si el flujo magnético depende de B diferencial de S, si nada de esto varía, qué significa? Pues significa que la variación de flujo magnético es nula, ¿vale? Es decir, el flujo magnético es constante. ¿Bien? Si es constante, entonces la fuerza electromotriz generada es cero, es nula. ¿Bien? Y también lo es la corriente inducida, que no deja de ser epsilon partido de esa resistencia de 10 ohmios, que no hacía falta usarla, porque al final pues eso también va a ser cero. Esto es 0 amperios y esto es 0 voltios. Y esa es la solución que habría que haber dicho, es decir, a lo largo de ese eje el flujo es constante porque ni cambia el campo, ni cambia la superficie, ni cambia el ángulo que forman el campo y la superficie, con lo cual el flujo magnético, si gira de esa manera, siempre va a ser constante. Siempre va a ser constante. Si es constante, no hay variación, por lo tanto, no hay flujo magnético, o sea, no hay fuerza electromotriz ni tampoco corriente inducida. Bien, pues esta sería la explicación del apartado B. Y bien, y con esto llegamos al final del ejercicio. La solución es esta. Muy importante decir cuáles eran los 3 conceptos de teoría que aplicaban o que era necesario utilizar aquí. Dividir el problema siempre en diferentes contribuciones. Si tenemos 2 cables, pues 2 cables. Entender que una sí que contribuye y la otra no contribuye. Bien, y después cómo variar esto razonándolo siempre desde el punto de vista de la inducción. Espero que os haya servido, espero que os ayude ahora a aprender más y a comprender mejor este ejercicio y todo lo que tiene que ver con inducción. Bien, pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en más problemas. Muchas gracias.